el presidente de la Nación va a visitar por primera vez Chaco, en particular Resistencia, desde que es presidente. Mirá. Así en año y medio, la primera vez que va. La primera vez que viaja por el país, casi. Es casi, sí. Sí, no es muy de cabotaje, No, es milla internacional el Sí. presidente. Va a un acto de cierre de un congreso de iglesias evangélicas, particularmente va a una iglesia que se inauguró el día jueves, un megatemplo para 15.000 personas, que incluso tuvo la presencia en la inauguración del gobernador Leandro Esdero. Me refiero a el megatemplo Portal del Cielo, así se llama. Y hoy va a estar a cargo del cierre el pastor que financió ese templo, el más importante de Chaco, un pastor evangélico que tiene influencia regional, se llama Jorge Ledesma. Ahí también va a estar presente otro pastor que tiene ya no influencia regional únicamente como Ledesma, sino de alcance mundial, que es Guillermo Maldonado, que vive en Estados Unidos, es el líder de la iglesia El Rey Jesús en Miami. Hoy va a ir el presidente porque tiene un vínculo también personal con este hombre que es Jorge Ledesma. Jorge Ledesma, un tipo que también tiene vínculos con Jorge Capitanich, el 3 veces gobernador de Chaco, con el actual gobernador Leandro Esdero. Es muy dado él. Es dado. Es muy dado. Es dado, sí, exactamente. ¿Por qué viaja el presidente? Bueno, tengamos en cuenta que los evangélicos en general son personas mayoritariamente que acompañan algunas cuestiones de la batalla cultural del gobierno, como la intención por dar vuelta el derecho al aborto, y también están muchos evangélicos con el tema de la oposición a lo que el gobierno llama la ideología de género, es decir, comparten algunos aspectos de la batalla cultural, además también de que tienen mucha penetración territorial y que el gobierno puede ver también con buenos ojos ese armado territorial que tienen los evangélicos. Bueno, hecha esta introducción, qué mejor que hablar con alguien que sabe, porque si no tenemos que hablar nosotros. No, porque si me llevas a preguntar a mí, yo te iba a decir, digo, bueno, viste cómo es la cosa. Claro, totalmente. Así que estamos en presencia de un sociólogo, investigador del CONICET y autor de los libros La Cuarta Ola y Poder Evangélico. Me refiero a Ariel Goldstein, que tiene la gentileza un sábado temprano en la mañana a venir a compartir este momento con nosotros. ¿Qué haces, Ariel? ¿Cómo te va? Bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer que estés acá con nosotros, y contento también de que te hayas levantado un sábado a la mañana. ¿Te levantaste temprano? Poquito, sí. Bien. ¿Por primera vez? ¿Estás muy desanimado de estar tan temprano levantado? No, estoy 70%. Ah, Ven, 70% de carga es un montón. 70% está muy bien. Nosotros hacemos el programa con el 45. Sí. Muy bien. Así que Incluso después va subiendo. Incluso a veces con el 38, A pero ver, sí. pero pará, ¿sabes cuál es el secreto? Estamos con el 38, pero parece que estamos con el 100. Claro. El chiste Aparentar. es ese. Exactamente. Esa es mi primera recomendación a todos los que nos escuchan. Aparenten siempre. Bien, lindo, Siempre, anoten. en Ante toda situación. todo, aparentar. Esto para los niños y niñas que nos están escuchando, siempre aparenten. Sí, no importa lo que sentís. No, nunca. Vos aparenten, escóndanse detrás de la máscara. Sí. A ver, Ariel, arranquemos con esto primero, porque después quiero pasar a la cuestión del evangelismo de carácter regional. Pero arranquemos un poco por este evangelismo, por el evangelismo en la Argentina. No sé si querés arrancar por el de Ledesma en Chaco o por el evangelismo en general. No, a diferencia de otros países, me parece que acá el evangelismo tiene mucha penetración territorial. En los últimos años se ha visto la expansión de iglesias, mega iglesias y algunas iglesias más pequeñas. Pero eso no se traduce todavía al plano electoral de la misma manera que en otros países como en Brasil. No tienen sus propios partidos como en Brasil, ¿no? En Brasil tenés el Partido Social Cristiano, el Partido Republicano, que son partidos de iglesias. Tenés una bancada de 200 diputados del Frente Parlamentario Evangélico. Que es un tercio, porque tiene 500 y pico la Cámara de Exacto. Diputados de Brasil. Y eso no lo tenés acá, y tampoco tenés un medio evangélico así como, no sé, TV Record en Brasil, digamos, o como Christian Broadcast Network en Estados Unidos, no existe, pero es un movimiento que va creciendo, es una espiritualidad y una fe que se va ampliando, y me parece que se va ampliando también en contexto de crisis, ¿no? Como el que estamos viviendo, de que un Estado que pierde lugar, desaparece, y es justamente ahí donde las iglesias evangélicas muestran esa potencialidad, esa capacidad de construir comunidad, que es justamente lo que el Estado está perdiendo, ¿no? El Estado ya no aparece como política social, no aparece como resguardo,
aparece el narcotráfico, aparece las iglesias como forma de contención, ¿no?, del conflicto social. Pero ¿y qué atractivo tiene, por ejemplo, estas iglesias evangélicas en relación a la iglesia católica tradicionalmente, que ha tenido mucha inserción en el territorio? Bueno, la iglesia católica tiene muchas jerarquías, tiene el Vaticano, tiene el Papa, bajan una línea desde ahí, todo se dirige un poco desde Roma, más allá de que hay autonomías, pero en ese sentido las iglesias evangélicas son muy distintas, no hay una figura de autoridad única, referencial, cualquiera puede crear su iglesia. De hecho, dentro del evangelismo hay muchas corrientes muy distintas. Están, no sé, en Brasil, por ejemplo, la Asamblea de Dios, la Iglesia Universal, miles de iglesias muy distintas en su concepción, los pentecostales, neopentecostales, protestantes, digo, todo eso convive, ¿no?, en un universo donde hay mega iglesias, pequeñas iglesias y representaciones muy distintas del evangelismo, y eso le da una riqueza y una capacidad de estar cerca de los fieles, ¿no? Adaptarse a los lenguajes modernos, las redes sociales. Digo, vos lo ves a Ledesma, ¿no?, el que va a estar hoy con Milei. Sí. 165.000 seguidores en Instagram, videos súper pulidos, ¿no? Hay un manejo de la comunicación hiper sofisticado ahí también, ¿no? Claro. ¿Y qué pasa? Porque también tanto de Ledesma como de otros pastores evangélicos, una cuestión que siempre me llama la atención es su vínculo con el dinero. Que el vínculo con la plata pareciera no tener ningún tipo de tabú. ¿Hay algo de eso en el evangelismo en contraste con el catolicismo, por ejemplo? Sí, hay algo de eso, porque además, si vos pensás, por ejemplo, en el legado de Francisco era bueno, vamos con los pobres a las periferias, una iglesia para los pobres, y justamente en muchas de estas mega iglesias, ¿no?, rige esta idea de como Dios me bendijo, yo soy millonario. No dicho así tan explícito, pero digo, si yo tengo una Ferrari es porque esto es la prueba de la bendición de Dios, ¿no? Claro. Y esto es como que estos tipos se ofrecen como modelo a imitar, ¿no?, modelo de éxito, de la conquista, ¿no?, que es una palabra muy fuerte que aparece, conquistar, emprender, ¿no?, que conecta con este individualismo meritocrático extremo que estamos viviendo en muchos lugares de América Latina, donde frente a la crisis es, bueno, otros se cayeron, pero yo triunfé, ¿no? Otros no pudieron, le faltó esfuerzo, son planeros, no sé, yo triunfé. Y esto es lo que importa, ¿no? Y una exacerbación del individualismo mezclado con esta fe, con esta espiritualidad. Y me parece que por eso están creciendo también estos grupos, porque conectan con una sensibilidad popular muy vigente en la región. ¿Y dónde es que convergen con, lo dijimos por ejemplo en Brasil, o acá de a poquito, porque pareciera con el poder, con los gobiernos? ¿Por qué ese acercamiento? Lo intuyo, por lo que contás, pueden llegar a ser una herramienta para acercarse a mucha gente, pero ¿dónde crees vos que se empiezan a tocar y a juntar? Bueno, ellos son muy pragmáticos, digo, ahí incluso más allá de las ideologías. En general, como decía Diego hace un rato, hay una convergencia con políticos de derecha, porque está el tema del aborto, el tema del antifeminismo, ¿no?, que son temas que movilizan a estas mega iglesias. Pero también hubo alianzas con López Obrador en México, con Maduro en Venezuela, pero en general hay como más visión conjunta de mundo con Trump, con Bolsonaro, con Milei, ¿no? Y me parece que es un estilo muy pragmático de hacer política, ¿no?, donde se pone el tema de la bendición al servicio del líder, ¿no? Digo, hoy Milei no es un presidente electo, es un líder divino, ¿no? Aparece como ungido por este pastor, ¿no? Bendición de Dios. Entonces ya está más allá de la democracia, porque no es un tema de, bueno, si la gente lo votó, si tiene que responder a los checks and balance de la democracia, no. Es el líder divino, tiene un mandato divino, y ahí hay un problema, porque, bueno, en democracia, bueno, tratamos de chequear, digamos, lo que hacen los gobernantes, de que haya poderes que controlen, y esto escapa a eso, ¿no? Estamos con Ariel Goldstein. Ariel es sociólogo, investigador del CONICET y autor, entre otros libros, de Poder Evangélico. Estamos hablando de este tema porque hoy Milei visita por primera vez Resistencia, Chaco, para asistir a la inauguración de un megatemplo, Portal del Cielo, a cargo del pastor evangélico de Chaco, el más influyente, Jorge Ledesma. Ahora, en Argentina, ¿el tipo de evangelismo más extendido es el pentecostal? Hay distintos tipos de evangelismo, me parece que es el que se ha desarrollado más en los últimos años, porque estas mega iglesias en general predomina el evangelismo pentecostal y neopentecostal.
que viene de Estados Unidos, ¿no? Es esta idea de que hay milagros, ¿no? De que hay dioses y ángeles y demonios que operan en la vida cotidiana. Y el neopentecostalismo es el que viene con la idea de la teología de la prosperidad, que es este pacto más pragmático con Dios, ¿no? Si vos abrís, me acuerdo una etapa del periódico de la Iglesia Universal en la Argentina, que era, desde que vengo a la iglesia, voy a un country, ¿no? Tengo una 4x4, digo, no hablaba de fe y espiritualidad, hablaba de resultados económicos concretos y de ascenso social, ¿no? Es atractivo igual. Es atractivo, por supuesto. Mensaje. Por supuesto, y además me parece que hay una gran capacidad de construir comunidad, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, uno puede asociar el evangelismo al tema de la migración. Por ejemplo, en Estados Unidos, los hispanos evangélicos son de los grupos que más crecen. ¿Por qué? Porque llegan los migrantes, la sociedad estadounidense no es muy amigable con los migrantes, lo estamos viendo ahora, y una forma de insertarse es a través de estas comunidades, ¿no? Que dan los cultos en español, ¿no? A la gente. Este es el negocio de Maldonado, por ejemplo, de Guillermo Maldonado, el pastor que va a estar hoy con Milei. El de Miami. El tipo es de Honduras, pero vive en Estados Unidos y tiene la iglesia en Miami para, en general, gente que es de Honduras o latinos y viven en Estados Unidos. Ese es un negocio redondo, lo hacen los brasileros, ¿no? La iglesia Lagoinha de Minas Gerais tiene en Estados Unidos, en Florida, y abren la sucursal ahí y apelan a los migrantes, ¿no? Entonces, para mí el eje central, uno de los ejes centrales de este fenómeno es la construcción de comunidad y esa capacidad tan fuerte que tienen de construir comunidad, una comunidad que vibra, que participa de la fe, de la espiritualidad, que obtiene identidad, que se siente parte, que tienen amigos, que le cubren a los hijos, ¿no? Hay, digamos, lugares de esparcimiento para los hijos, para hacer deporte, son mega iglesias, ¿no? Sí, claro. Que le dan un plan completo a la familia también. Esos gimnasios se empiezan a inaugurar vinculados a la iglesia. Pero por otro lado también tienen un trabajo social zarpado. Hay muchos, me consta, por algunos casos que conozco y demás, que muchas problemáticas de adicciones, los tipos sacan a mucha gente de eso con el laburo que hacen. Sí, puede ser que incluso sean más efectivos que el Estado para eso, digamos, ¿no? En las cárceles también hay mucho trabajo. Y además hay una cosa que me parece a mí que funciona muy bien, que es, no importa lo que hiciste en el pasado, ¿no? Okay. No importa si cometiste crímenes, no importa si tuviste problemas de adicciones, siempre sos bienvenido en la iglesia, ¿no? Y eso funciona muy bien porque, bueno, es una perspectiva inclusiva, digamos, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos aspectos que se combinan, ¿no? Son muchos los hechos que hacen que esté pasando esta expansión de las mega iglesias hoy, ¿no? ¿Qué pasa porque vos lo señalabas al principio, dentro de una de las respuestas, que uno de los vínculos que tienen para construir poder y con el poder es el de la construcción de sus propios medios de comunicación, algo que en Argentina no está extendido, no pasa. Sí, por supuesto que tienen programas, pero no todavía medios importantes como sí en Brasil, por ejemplo, o incluso en los Estados Unidos o en México. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, el caso para mí, que estudié más en profundidad, es el de Brasil, ¿no? Porque ahí hay una comisión que es la de ciencia en la Cámara de Diputados de Brasil, que es la que da las licencias de radiodifusión. Siempre a los grupos, a los pastores evangélicos, a los diputados evangélicos, les interesó ser parte de esa comisión para tener la mayor cantidad de licencias de radiodifusión, ¿no? Y bueno, y así fueron construyendo este imperio, que es, por ejemplo, TV Record, que es el segundo medio de mayor audiencia en Brasil, que pertenece a la iglesia de Edir Macedo, la Iglesia Universal del Reino de Dios. Es interesante, ¿no? Porque se habla de esto de las transnacionales de la fe, ¿no? Porque la Iglesia Universal, por ejemplo, nació en Brasil, pero hoy opera en 50 países, ¿no? Digamos, en Angola, en África, en toda América Latina. Ah, claro, acá exactamente. Y hay muchas de estas iglesias que son empresas, ¿no? Son empresas religiosas muy rentables. Bueno, eso te iba a preguntar, ¿cómo se financian? ¿Cómo son tan grandes y tan rentables? Bueno, la teología de la prosperidad dice esto, ¿no? Que el fiel tiene que dar un 10% de su sueldo y eso va a repercutir en bendiciones en su vida cotidiana. Me parece que hay múltiples fuentes de financiamiento, ¿no? Por eso la cercanía con el Estado, con los gobiernos, que muchas veces le dan exenciones fiscales, ¿no? Les exceptúan de pagar ciertos impuestos, de declarar fondos, ¿no? Okay. Qué sé yo, una cosa que hizo Bolsonaro en Brasil fue elevar el piso, ¿no? A partir del cual, en función de una recaudación, una iglesia tiene que recaudar fondos. Les permitió abrir los templos en la pandemia, ¿no? Entonces hay toda una serie de alianzas con el Estado
que las iglesias, a partir de acercarse al poder político, pueden obtener como beneficio. Es interesantísimo entender y conocer un poco más, que además es un tipo de religiosidad que me parece se desprende de lo que vos nos venís contando, hace mucha mejor sintonía con el capitalismo, ¿no? que otras expresiones religiosas. Me parece que sí, me parece que la capacidad de estas iglesias está en tener una sensibilidad social, popular muy fuerte, de estar muy conectados con el territorio, ver qué le pasa a la gente y adaptarse a eso, ¿no? A esa nueva sensibilidad. Quizás la Iglesia Católica no tiene esa capacidad, justamente por ser más jerárquica, tener una historia más, digamos, más homogénea como corporación. Le cuesta más adaptarse a los nuevos tiempos, que son los de una sociedad que está cambiando profundamente, ¿no? A nivel del impacto que tienen hoy las redes sociales en la política, de la polarización que estamos viviendo, de la crisis del Estado en América Latina, de la crisis de la democracia. Y las iglesias evangélicas muestran una mayor capacidad para adaptarse a estos desafíos que viven hoy la sociedad latinoamericana. Hay algo que también me parece, en algunos casos, como por ejemplo en el de Ledesma, que rayan con lo que uno podría, a simple vista, en un sobrevuelo, definir como medio chanta. ¿Y por qué hago esta afirmación? Porque lo escuché a Ledesma contar cómo surgió el financiamiento de este megatemplo para 15.000 personas, y que parte de esto fueron $100.000 que él tenía en una caja de seguridad. Pero hasta ahí decís, bueno, no hay nada raro. No, Lo que pasa es que él cuenta que cuando empiezan a ver cómo financiar esto, la contadora de él le dice, che, vos tenés 100.000 pesos, escuchá, 100.000 pesos en una caja de seguridad. Entonces dice, Ledesma cuenta él que va a la caja de seguridad, que abre la caja de seguridad y que ahí encuentra un papelito que decía que había 100.000 pesos, pero que él había retirado 6.000 pesos. Para invertir en algo, no queda claro en qué, no importa, es accesorio. Y que entonces él, cuando ve ese papelito, dice, bueno, entonces reviso mejor la caja de seguridad y veo qué hay. Y dice que en vez de pesos había dólares, que había $94.000. Entonces él dice que es un milagro, porque donde había pesos, de repente aparecieron dólares. Entonces ahí es donde yo digo, ahí entramos en un componente que, más allá de esta afinidad con el capitalismo y con la teología de la prosperidad, hay algo medio de chantún, porque si vos decís de repente, che, los pesos se transformaron en dólares, bueno, hay algo que es otra cosa, ¿no? Fue el ángel arbolito. Claro, así. es otra cosa. Pero bueno, curioso. Nada, a modo anecdótico, simplemente porque hoy a la mañana estaba viendo cosas de Ledesma y lo escuché decir esto. Para despedirnos, quiero compartir con vos, Ariel, Juli también, el famoso Pedro Mirá quién vino, porque apareció la ex del presidente de la Nación, Yuyito González, y capitalizó también este encuentro con Ledesma. Escuchen lo que decía en su programa, creo que ayer fue. Me emocionó mucho saber que mañana el presidente de la Nación va a la inauguración de un evento evangélico increíble en el Chaco. Hasta acá todo bien. Y digo, Dios mío, cómo lo que se siembra se cosecha, gente. En el Chaco inauguran un auditorio de la Iglesia Cristiana Evangélica multitudinario en el Chaco. Sí. Y ella es la que fue la que generó esto de alguna manera. ¿no? Bueno, Yuyito O sea, quiso porque- ser parte, por ahí fue el nexo, no lo sabemos. Se sumó. Se anotó. Se anotó. Pensaba que al margen de esto y de toda esta estructura y todo, adentro hay gente con mucha fe. Ah, eso sí, claro. Hay mucha gente con mucha espiritualidad que cree fervientemente y que incluso en estas estructuras donde Sí. estamos hablando de que tratan de hacer rancho con el poder, de conseguir medios y todos, hay gente a la que la contiene espiritualmente, ¿no? Y Definitivamente. el tema es complejo. Por eso Ahí. las aproximaciones son siempre múltiples, ¿no? No hay una única aproximación a los fenómenos. En este caso, Ledesma puede ser, al menos en esto que yo le escuché, a mí me dio la impresión medio chanta, Sí. pero también hay un montón de gente que seguramente
el hecho de pertenecer, de asistir a una iglesia evangélica, incluso a la de Ledesma, le debe hacer bien, ¿no? Para su vida. La verdad, interesantísimo, todo lo que nos contaste. Me refiero a Ariel Goldstein, que es sociólogo, investigador del CONICET y autor del libro Poder Evangélico y también La Cuarta Ola, ambos libros muy recomendables. Ariel, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, un abrazo. Un placer. Elogios, ideas, insultos y caprichos.